Tenemos invitados aquí en nuestros estudios, están en vivo la jefa de gabinete, vamos a comenzar por la dama, Natalia Zavala Chacur. Buenas noches y gracias por acompañarnos. El fiscal de Estado de la provincia. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Eduardo, muy buenas noches. Y Eloy Orcajo, el ministro de Hacienda de la provincia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, lo mencionábamos en el título, en la apertura de nuestro informativo. Ha sido importante lo que se conoció ya en horas de la mañana, porque fue publicado en el boletín oficial. Esto que muchos años se llevó mucho trabajo, viajes a Buenos Aires, acuerdos y demás para lograr esto, que es prácticamente el paso final para el pago de la deuda de la Nación con la provincia, ¿no? Así es. Sí, bueno, esta es una historia que empieza allá por el año 2001, en el 2004, cuando el gobernador en la primera apertura que hizo como en su carácter de gobernador de la Asamblea Legislativa, se paró frente al estrado, ¿se acordaron ustedes? Con el cartel que decía 1.000 millones de pesos, que era la deuda que en aquel momento tenía el Estado Nacional con nosotros. Y ahí empezó todo un peregrinaje en soledad, en mucha soledad, porque la verdad es que San Luis tenía una ventaja comparativa con todo el resto de las provincias, que era que no teníamos deudas ni con el Estado Nacional, ni deudas con el extranjero, con bancos internacionales y demás. Entonces siempre tuvimos esa libertad de poder reclamar lo que nos debían. Bueno, el gobernador siguió siempre en este camino. En el 2007, por ahí ustedes recordarán que todo este tema del planteo de la deuda era puesto en duda incluso localmente, ¿no? Acá en San Luis había mucha gente que decía que esto era una idea del gobernador, que no era así. Entonces él llamó una consulta popular en el 2007 para que la gente votara si estaba de acuerdo en hacer estos reclamos ante los tribunales nacionales o internacionales, si era necesario para hacer estos reclamos. Fue un sí rotundo, con el 92% se expresó la gente a favor de llevar adelante estos reclamos, y en el 2008 empezamos a iniciar los juicios. Brevemente, ¿podemos recordar por qué se genera esta deuda de Nación hacia la provincia? Son distintas deudas, básicamente por temas de coparticipación, claro. De distintos rubros de la coparticipación nacional, que fueron detraídos, le fueron sacados a las provincias sin cumplir con los procedimientos constitucionales que esto demandaba. Por ahí Nati puede explicarnos mejor que yo. Sí, por ahí, bueno, buenas noches de nuevo y buenas noches a toda la audiencia. Lo que es importante resaltar es justamente esto. Si bien los juicios se inician en el 2008 y en el 2009, este avasallamiento de parte de la Nación viene desde mucho anterior. El 1,9 de la detracción de la masa coparticipable, que tiene que ver con el impuesto al valor agregado para financiar la autarquía de la AFIP, es de la época de Menem, y después con De la Rúa se ratifica una norma que prorroga una ley que establecía también de traer de la masa coparticipable un 15% que financiaba a la ANSES, y que en ese momento se veía un poco con desfasaje financiero por la privatización de lo que fueron las AFJP. Entonces, todas las provincias tuvieron que ver disminuida su masa coparticipable para financiar la autarquía de la AFIP y el ANSES, en un 1,9 para la autarquía y en el 15% para el ANSES. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando sale la sentencia del 25 de noviembre del 2015, la provincia empieza a recibir ese famoso 16,9% adicional, porque ya dejamos de sufrir la detracción. Solo 3 provincias son las que logran esto, es La Pampa, Santa Fe, San Luis. Bueno, y Córdoba, que tenía una cautelar, pero después con el consenso fiscal renunció a todos estos derechos que había adquirido. Bueno, esa fue la historia. Y mencionaba recién la fecha de 2015. Fue también un logro el que la justicia, el máximo organismo de la justicia de nuestro país, reconociera esta deuda, ¿no? Así es. Y nosotros, digamos, tenemos desde el 2016 para acá, además de esto que ya tuvimos sentencia, 7 juicios más que lo tenemos terminados y estamos esperando que la Corte dicte sentencia aún. Es decir, esto es una parte de los reclamos que tenemos contra el Estado Nacional, y creo que es muy importante destacar la conducta que ha tenido a lo largo de todos estos años nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá, porque además de ser él el ideólogo, quien pensó todo este reclamo, lo llevó adelante y lo sostuvo. Recordemos que en el consenso fiscal de la era Macri, digamos, 23 provincias
dijeron que sí, y también fuimos muy criticados en ese momento por no firmar el consenso fiscal, y el gobernador dijo que nosotros no podíamos renunciar sin que nos reconocieran nada cuando teníamos ya estos juicios ganados, teníamos esta deuda reconocida a favor de la provincia. Fue una postura muy fuerte que tuvo, recordamos todos por ahí cuando él estuvo en el Senado también, oponiéndose, que fue el único que se opuso a la ley de ratificación del consenso fiscal, y bueno, continuó a partir de allí la lucha. En el 2018 le pedimos a la Corte que definiera, que pusiera plazos perentorios para definir este tema. Con el gobernador fuimos a distintas reuniones con los ministros de la Corte. Yo personalmente estuve todos los martes en todos los acuerdos de la Corte todo el año 2018 y al 2019 hasta que a fines de febrero se aprobó la liquidación. Y bueno, el año pasado, a pesar de la pandemia y demás, Eloy Horcajo, nuestro ministro de Hacienda, tuvo una tarea muy destacada con sus pares de nación para avanzar en esto, bueno, y hubo una voluntad que es lo que se ha visto concretado hoy, ¿no? Claro, porque bueno, no había acuerdo, hubo incluso contactos con el gobierno anterior, por más que reconocían la deuda, no había acuerdo con la posibilidad de el monto, también intereses y demás, ¿no? Con el gobierno anterior nunca hubo ninguna propuesta concreta, hubo más de 20 notas, diría yo, presentadas por nosotros, por el gobernador, al presidente Macri, a sus ministros, nunca tuvimos ninguna respuesta concreta, jamás. Sí, como para hacer un paréntesis y algo que también me parece importante, si recordamos en agosto del 2019, cuando estábamos en plena campaña presidencial, en un acto que se realiza en Rosario, creo que fue, que estaba presente, bueno, Alberto Fernández, actual presidente, una de las promesas que le hacía la provincia de San Luis era tratar de hablar sobre esta deuda, que obviamente ya tenía sentencia firme y creo que ya teníamos también el monto líquido del capital y había que definir cuál era la tasa de interés que íbamos a aplicar, y ahí fue donde nuestro gobernador le pidió por favor que se cambió la frase y no era mirar la deuda o ver la deuda, sino directamente pagar la deuda. Ese compromiso que asume el presidente lo hace en campaña, pedido de nuestro gobernador en un acto en Rosario en el marco de las elecciones presidenciales. Eso es lo que hoy nos lleva o nos pudo posicionar durante todo este año que transitamos de pandemia en un lugar de, yo lo voy a considerar el gobernador como de criterioso, porque se entendió la crisis por la que estaba pasando el país, el mundo y el país, por supuesto que no fue ajeno a esto. El COVID atacó a todo el mundo, atacó a la República Argentina y San Luis se vio perjudicado por eso, y en esto fuimos cautelosos en el sentido de que no gastamos energía o no absorbimos energía del gobierno nacional porque entendíamos que no era el momento oportuno. Una vez que la pandemia logra esta meseta que tanto esperábamos y donde vemos realmente una activación por parte de la economía del gobierno nacional en un montón de aspectos que no tienen que ver solamente con aquellos sectores que se veían vulnerados o más perjudicados por el parate económico que habíamos sufrido, ya sea por lo heredado de la recesión macrista más la generada por la propia pandemia, es que sí se inician las charlas ya desde el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Finanzas para determinar ahora sí cómo vamos a hacer efectivo el pago de la deuda. Claro. ¿Nos puede contar cómo fue todo esto, Horcajo, y a lo que se ha llegado a este anuncio, a esta publicación ya en el boletín oficial hoy? Así es, como mencionaba la jefa de gabinete, bueno, el año pasado nosotros arrancamos con toda la expectativa de poder, en este marco de buen diálogo con el Gobierno Nacional, de bueno, empezar a ponernos de acuerdo en el tema del cobro de la deuda, y bueno, la pandemia nos sorprendió a todos. Fueron meses difíciles donde la actividad económica cayó mucho y afectó mucho la recaudación del Gobierno Nacional y por ende de las provincias. En ese sentido, bueno, tuvimos esa prudencia de esperar a que la situación mejorara, y bueno, ya por ahí en octubre, cuando se empezó a ver otra perspectiva, como una salida de la pandemia en cuanto a lo que eran los indicadores económicos de la recaudación, bueno, ya pudimos con más tranquilidad sentarnos con los equipos técnicos para buscar las mejores opciones para la provincia de San Luis y que también el Estado Nacional pudiera cumplir. Así que en ese sentido
nosotros buscamos, bueno, entendimos que la mejor vía era el tema de obtener títulos públicos, bonos del Estado Nacional, pero que tuviéramos el mismo trato, digamos, que el resto, ¿no? Es decir, que nos ofrecieran condiciones de pago que sean similares a, por ejemplo, a la que obtienen los acreedores del Estado Nacional a través de los títulos que adquieren y que financian al gobierno nacional, a diferencia de lo que había ofrecido la administración anterior de Mauricio Macri, donde era, por citar el caso, bueno, era un bono intransferible, con un plazo de gracia de 3 años, o sea, algo prácticamente incobrable. Así que nos pusimos a trabajar con los equipos técnicos de Nación y de provincia para buscar alternativas. En ese sentido, bueno, buscamos bonos como los que emitieron de manera conjunta a través de la resolución de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, que son bonos que se actualizan por ser, el capital de esos bonos se actualiza por ser, es decir, que quedan cubiertos de la inflación y además pagan un interés, ¿no? Así que bueno, son bonos que, bueno, uno los ve, operan en el mercado, están bien valuados, con lo cual la provincia de San Luis tiene su acreencia protegida y bueno, hay bonos que vencen, digamos, en 2022, 2023, otros de 2026 y 2028, pero bueno, son digamos, bonos que tienen condiciones muy aceptables y que la provincia los va a poder utilizar bien. Y para que la gente lo entienda, claro, es un poco técnico, yo lo entiendo, pero para que lo pueda entender bien, ¿cómo nos beneficia, cómo beneficia a la provincia, lo que nos acaba de explicar también Orcajo? Lo que hay que tener en cuenta, y tal cual lo decía el ministro de Hacienda hoy, nosotros, si bien con la gestión de Macri, bueno, fuimos incansable cantidad de veces, yo creo que por lo menos una vez o 2 veces por mes, a hacer reuniones donde las ofertas eran todas inaceptables por la provincia. La oposición en algún punto creo que hasta nos criticó cómo no habíamos aceptado esos bonos que decía Eloy recién, que tenían un plazo de gracia de 3 años, o sea que por 3 años no podíamos tocar no podíamos tocar ese bono, o sea, no generaba interés ese bono. Tenía un interés anual del 6% que no se actualizaba con una inflación galopante como la que vivíamos en la época de Macri, y que además eran intransferibles, que uno no los podía colocar en el mercado hasta que no tuvieran una fecha cierta para poder decir, bueno, ahora sí, ya lo puedes transferir, o ya lo puedes colocar en algún mercado, o se lo puedes ceder a otra persona que quiere ese título. O sea, que estábamos comprándonos un problema en vez de una solución. Por eso se dijo que no en ese momento, con un sustento técnico. Estos bonos que nos acaban de describir el ministro son bonos que, si bien tienen un vencimiento, como él dijo, 2022, 2023, y etcétera, son bonos que uno los puede colocar en el mercado. O sea, hoy ya generan intereses, o sea, te generan una rentabilidad, se actualizan por ser, o sea que la inflación nunca hace que uno pierda el valor del capital. Y por otro lado, si el día de mañana la provincia necesita hacerse de efectivo, puede colocarlos en el mercado financiero. Y serán atractivos para el mercado. Son atractivos, claro. Son líquidos. De hecho, hay varios bonos, algunos tienen una mayor liquidez y otros tienen menor liquidez. Liquidez me refiero a esto de que si salgo y lo vendo, tengo un comprador. Claro. Tengo alguien que me va a pagar por ellos. Entonces, obviamente que la oferta de pago era totalmente coherente, sumamente aceptable y obviamente fue evaluado por todo el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, puesto a consideración del gobernador y aceptado por justamente todo lo que explicamos. Es una cifra que por ahí también la gente no entiende la magnitud de la cifra. ¿Cómo le podemos explicar como para que signifique o magnifique lo que puede llegar a ser para la provincia? Para la provincia son en realidad alrededor de 26.800 millones de pesos. El presupuesto provincial para el 2021 es de 77.000 millones de pesos. Casi el 30%, un poquito más de lo que es el presupuesto. Pensemos, por ejemplo, que el Hospital Nuevo nos salió 10.000 millones de pesos. O sea, quizás 2 hospitales de esa magnitud
regionales o un poco más. Depende cuánto tiempo uno mantenga en su poder esos bonos, cómo lo manejemos y en el tiempo cómo logremos las obras que disponga el gobernador. Claro. Por supuesto que esto es para nosotros una tranquilidad absoluta a nivel de las finanzas del Estado. Si bien nosotros tenemos las reservas propias, porque San Luis nunca las perdió, ni aún en pandemia, de hecho hemos cerrado una cuenta de inversión donde si bien hay un déficit presupuestario, hay un superávit financiero, o sea que las reservas siguen estando. Bueno, ya tener esta creencia es una tranquilidad adicional para el pueblo de San Luis. Muy bien. Les queremos agradecer el hecho que hayan estado aquí presentes para poder explicarles, informarles a la ciudadanía a través de nuestro canal de esto que es realmente un logro, ¿no? Como muchos años, lo decía Eduardo, habían estado trabajando muchos funcionarios, el gobierno involucrado con la cabeza del gobernador de la provincia. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias.